Ya, ahora sí que sí. Damos inicio entonces a la clase número 3, que esta es la última de contenido, ya que la próxima nos corresponde a una retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta el momento, y más encima yo les voy a dar una pequeña como cuestionario para que estudien para la prueba final y para que esta última prueba les vaya bien, ¿ya? Así que la última clase la vamos a utilizar de resumen, retroalimentación y también tipo cuestionario. Por lo tanto, ahora sí que sí, les comparto pantalla para que conozcamos el objetivo principal de la clase, los contenidos esenciales que vamos a ver hoy día y también vamos a analizar algunos textos. ¿Ya? Ahora sí que sí, aparece ahí en pantalla nuestro objetivo principal, que es formular interpretaciones por medio de los tipos de personajes de la literatura para poder analizar poema, cuento y crear un diálogo con estos personajes. Nosotros en clases anteriores vimos los tipos de personaje y ahora nos corresponde ver los personajes tipos, ¿ya? Que hay como un juego de palabras, pero en realidad no es lo mismo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué saben de los personajes tipos? Si tienen alguna idea. Son personajes que se repiten a lo largo del tiempo. Bien, personajes que se repiten a lo largo del tiempo, generalmente los encontramos en cuentos, películas y por supuesto en libros, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a conocer hoy día. Ustedes ya ubican algo, por ejemplo, en clases anteriores me habían dicho la madrastra, la bruja, esos son personajes tipos, y los estereotipados, ¿cuáles serían esos? Creo que se vienen conectando también. ¿Cuáles son los personajes estereotipados? ¿Alguien que me diga por ahí, por el chat? ¿O no sabemos realmente qué es lo que es? Ya, parece que no tienen idea de este concepto. Por tal razón lo vamos a ver hoy día, porque en la guía que ustedes tienen que entregarme el próximo lunes yo les pregunto sobre estos personajes estereotipados y quizás no tienen idea, así que ahora los vamos a complementar. Vamos a ver el concepto entonces de qué es lo que es este personaje tipo. Aquí tenemos un concepto chiquitito. Son aquellos personajes reconocibles en la literatura a través de sus características físicas, psicológicas y sociales. Por lo tanto, estos personajes ya son reconocidos a lo largo de la literatura, desde el primer cuento que se originó hasta hoy en día están presentes. Y como les dije, los cuentos que después son convertidos en película, uno ahí generalmente los dimensiona mejor. Son constantes en el tiempo, puesto que mantienen su esencia, aunque se adecúan a la época en que aparecen, ¿ya? Ese es el concepto principal de lo que sería un personaje tipo. Y ahora vamos a ver cuáles serían estos personajes, sus clasificaciones. Y a medida que yo se los vaya nombrando, ustedes me van a ir diciendo por medio de películas o cuentos, o sí, películas o cuentos, qué ejemplos recuerdan ustedes, ¿ya? Partimos con la madrastra, que es un personaje tipo, muy poco maternal, interesada, que en muchos casos supone la desarticulación de la familia. Aquí tenemos varios cuentos donde encontramos madrastra y está claro entonces su descripción, que son poco maternales, son muy interesadas y no les importa nada la unión de la familia. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿me pueden nombrar algún cuento o película donde exista esta madrastra? En la Cenicienta. En La Cenicienta, y ahí está, claro ejemplo. Otro ejemplo donde hay una madrastra, o nos quedamos con La Cenicienta. Aquí me están hablando. Juego de gemelas, ya, ahí tenemos entonces otro ejemplo. Bien. Entonces, esta señora no es muy maternal con las niñas generalmente y no le importa nada su familia. Entonces, ese ya tendríamos el primer concepto de personaje tipo. El segundo es el caballero. Es un personaje errante en búsqueda de aventuras,
para probarse como caballero y tiene éxito en sus hazañas. ¿Qué personaje encontramos allí de la literatura? A el Quijote de la Mancha, ¿ya? El Quijote entonces es un caballero que está en búsqueda de algunas aventuras y tiene éxito también porque se encuentra ahí con el amor y con aventuras con su socio Sancho Panza, ¿ya? Ahí tendríamos un ejemplo entonces de caballero. Segundo es la alcahueta. La alcahueta es como la soplona, la copuchenta. Ya ahí se está conectando de Tomás. Este personaje reúne los mejores atributos humanos. Perdón, me salté uno. Es una mujer que concierta, encubre o facilita una relación amorosa. En palabras más chilenas, es la que hace gancho en el pololeo o en un noviazgo, ¿ya? Por lo tanto, es una generalmente ilícita. Como antiguamente los amores no eran correspondidos, los hombres y las mujeres tenían que verse escondidas y había una señora entonces que hacía de Cupido, y tenemos el libro La Celestina, ¿ya? Entonces esta señora se la sabe por libro y ayuda entonces a estas parejas para que puedan tener una relación, ¿ya? Entonces ahí es una especie, como les dije, de Cupido, ya que facilita una relación amorosa. Esa es la conocida como alcahueta. Luego tenemos el galán, que este personaje reúne los mejores atributos humanos: valentía, audacia, ingenio, amabilidad, generosidad, siempre guiado por causas del amor, y los vamos a asociar en los cuentos como los príncipes, ¿ya? Es como la imagen perfecta, lo más lindo, lo más bello, donde las mujeres se enamoran de él, y va a reunir entonces todas estas características humanas. ¿Algún ejemplo que ustedes me den de galán? Generalmente, como les dije, son personas lindas, hombres opuestos. En películas también la encontramos. Ya aquí me están dando nombre de compañeros, pero eso no sirve, ¿ya? Después los vamos a asociar con la vida real. ¿Ya? El rubio de Shrek, no me acuerdo el nombre. El rubio de Shrek, ya. El mismo Chuck. El encantador, el príncipe encantador, algo por ahí. Ya, ahí tenemos entonces un personaje galán que es alto, rubio, ojitos azules o verdes, que generalmente los caracterizan así, y se reúne todos sus atributos humanos y donde las mujeres caen a sus pies, ¿ya? El libertino es un seductor de mujeres que las abandona después de seducirlas, ¿ya? Se asocia a él los vicios del alcohol y el juego y se caracteriza por su frialdad, pues no siente remordimiento. Entonces, en palabras feas, por así decirlo, utiliza a las mujeres. Don Juan. Es un Don Juan, ¿ya? Entonces ahí también les puse, también llamado Don Juan, ya que conquista niñas, las engrupe y no les causa ningún remordimiento porque su esencia es ser así, el libertino, ¿ya? Esos serían los primeros ejemplos de personajes tipos que encontramos en la literatura y en películas, y generalmente en cuentos como es El galán y la madrastra. Entonces aquí hay que poner ojo porque ustedes tienen que elegir a uno de estos que los represente, ¿ya? Si son hombres y eligen una mujer, no importa, o al revés también, ¿ya? Solamente es que los identifique como este tipo de personajes. Tenemos lo siguiente, que son la dama, ¿ya? No solamente nos vamos a centrar en varones. Es una mujer bella y atractiva, aunque frívola, porque se dedica principalmente al cuidado de su apariencia, obviando su vida interior, lo cual la expone a los engaños del galán. Ya esta señorita entonces es muy bella y atractiva, pero solamente se va a preocupar de su belleza, de su cuidado, y todo lo que el galán le quiera regalar, flores, chocolate, ella no le va a importar, ¿ya? Solamente es una dama que va a estar pendiente de su belleza y de nada más. ¿Ya? Esa sería la dama. La ingenua es una mujer bondadosa, hermosa, virginal,
que es blanco de libertinos como Don Juan. Por lo tanto, este personaje, Don Juan, siempre se va a aprovechar de la ingenua, ¿ya? Por ser una mujer bondadosa, tierna, preocupada. Y por supuesto, como es virgen, ahí estos jóvenes libertinos quieren estar con ella. Logra enamorar por la dulzura y la inocencia, ¿ya? Entonces, ahí no tenemos que confundirnos con la dama, ya que ella solamente se preocupa de su belleza, de su interior. En cambio, la ingenua, ella es hermosa, bondadosa y encanta por su dulzura y su inocencia, ¿ya? Entonces, hay muchas mujeres en películas que son ingenuas por sus características y porque hay otros hombres que tratan de engañarla o engatusarla y a veces sí caen, otras veces no caen, ¿ya? Ahí tendremos el segundo personaje tipo de esta clasificación. Luego tenemos el bufón. Él, en sus características, es tramposo, es bromista, su función es desinflar el ego del héroe y traerlo de regreso a la realidad. Son enemigos de la formalidad, no existen reglas, no existen horarios, nada. Eso no le interesa. Son compañeros de los héroes y pueden ser los personajes centrales, ¿ya? Si ustedes asociamos a películas, ¿qué personaje puede ser un bufón? Que el bromista, El burro de Shrek. el burro de Shrek, ya, él sería un personaje bufón, es tramposo, es bromista, es medio loco, es compañero del héroe, que sería el Shrek, y son personajes también centrales, ¿ya? Entonces aquí lo podemos asociar con animalitos, que sería el burro, o también pueden ser con personas, ¿ya? Si lo llevamos a lo que es Marvel o DC, ¿existe algún bufón por ahí? ¿Ustedes han visto esas películas o no? El Guasón. Spider-Man, Ya, a ver, primero en los partamos. Avengers, ¿Por qué podría ser Spider-Man? porque era como payaso, por decirlo así. Spider-Man, ya, ahí lo estoy El asociando. nuevo, sí, po, el nuevo. Ya, entonces ahí usted me dice que él es como una especie de payaso. Y también ¿quién más me dijo otro ejemplo? Escuché por ahí otro ejemplo. El Guasón en el Bufón, ¿o no? No tiene nada que ver, Ya, ¿cierto? ¿No? el Guasón. Sí, yo también ayer buscando, también llego a la conclusión de que puede ser el Guasón, porque no es un héroe, pero quizás puede llegar a serlo, donde toda la gente después quiere ser libre, muestra entonces todo lo que les disgusta, es chistoso a veces, ya entonces ahí, y quiere desinflar el ego del héroe. Entonces sí lo podríamos considerar como un bufón. Luego tenemos el héroe, que es un personaje protector, valiente y justo. Enfrenta aventuras y viajes y el lector se identifica con él. ¿Ya? Por lo tanto, este personaje es al contrario del bufón, es súper protector, valiente y también lo podemos considerar que nos identificamos con este personaje. Luego del héroe tenemos el villano, que es el antagonista y su función es oponerse al protagonista. Encarna los valores opuestos del protagonista. En película esto existe mucho, el villano que le quiere robar un poco la acción al personaje principal y es el antagonista de esta historia, ¿ya? Ustedes me van a dar ejemplo entonces de villanos de películas o de libros que ustedes manejen. ¿O no conocen ni un villano? Parece que no. Lord Farquaad. Ya, ¿por qué sería el villano y yo no conozco todas las películas, así que me tienen que ayudar? Porque él quiere ir tras la amada de Shrek, ¿o no? Creo que es así. Ya, entonces ahí tendríamos un villano. Acá me están diciendo a Thanos. Thanos entonces también se considera un villano, es el antagonista. Si vi esa película, entonces ahí lo asocio bastante bien. Y se quiere oponer entonces a los protagonistas. Así que ahí también tendríamos a un villano perfecto. La bruja
que esto también es uno de los más conocidos dentro de los personajes tipo, poseedora de un gran dominio de las artes mágicas, utiliza su poder para el bien y para el mal. Dentro de los cuentos o películas tenemos muchas brujas, como por ejemplo, que ustedes me van a dar, La de la Blancanieves. la de la Blancanieve. ¿Cuál más? Existen películas también. Pueden ser buenas o pueden ser malas, ya por eso dice para el bien o para el mal. Hay una bruja blanca, que no me acuerdo la película exactamente ahora, pero ella también sería poseedora de este personaje tipo, que sería la bruja. Y porque posee un gran dominio en las artes mágicas, ya sea para bien o para mal. En este caso, la bruja de la Cenicienta era para mal, quería dañar al En personaje Hansel y Gretel central. también. Hansel y Gretel, muy bien, ahí tenemos otra Ahí está bruja. la bruja blanca y la mala. Ahí tenemos la bruja blanca, ya. Y el Lábaro es un personaje que posee algún tesoro o fortuna, el cual no quiere compartir y cuida de modo desmedido. En palabras chilenas es el apretado, ¿cierto? El que tiene plata y no quiere gastar ningún peso, ¿ya? Es un personaje entonces que tiene mucha fortuna o un tesoro, pero no quiere compartir con nadie. Entonces, ¿cuál es la idea de todos los personajes que nosotros vimos? Aquí en esta diapo, en la diapo anterior que vuelvo, ustedes tienen que elegir uno, después el que le llame la atención o el que ustedes se consideran que así son, para crear un guión, que es lo que vamos a ver nosotros a continuación, y ahí les voy a dar todas esas características, pero ya al menos tienen que tener en mente cuál podrían ser para crear entonces este guión de película y también para confeccionar ahora un diálogo entre nosotros, ¿ya? Así que tenemos, esos serían los personajes tipos. Quizá existen muchos más, pero estos son los que más son más recurrentes en libros, en películas y en cuentos. ¿Ya? ¿Quién me está hablando por ahí? Acá tenemos los estereotipos, ¿ya? Este es el concepto que nosotros al momento de dar un ejemplo vamos a decir, ah, sí, realmente estos son estereotipos y los vamos a ir asociando en una sala de clases, por ejemplo, siempre hay estereotipos de alumnos, en alguna fiesta, ahí vamos a ir dando pistas. ¿Qué es lo que sería esto? Una imagen mental muy simplificada, con pocos detalles, acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades y o características. Puede ser tanto positivo como negativo, aunque normalmente es negativo. Suele ser un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Si ustedes ya bajaron la guía que está en la aula virtual, en la actividad número 2 salen personajes de los Simpsons, ¿ya? ¿Por qué les puse eso? Porque los Simpsons representan distintos estereotipos, como la inteligente, el flojo, ¿ya? ¿Qué otros personajes podemos encontrar ahí? La buena madre, La persona que es más dejada con uno mismo. ya la persona que es más dejada. Y en una clase, en una sala de clase siempre encontramos al que pregunta todo, al Mateo, al que está durmiendo, ya, al cochino porque bota basura. Entonces, esas son imágenes mentales que nosotros automáticamente al ver a la persona ya estamos con un estereotipo claro, ya, el peluzón de la clase, el que no anota nada, ya, entonces esos son como pequeñas clasificaciones de estereotipos dentro de la sala de clase, ¿ya? Así que ahí, al momento de presentarles la guía que ustedes tienen que hacer, se van a ir dando cuenta el rasgo característicos de cada personaje de los Simpsons, ¿ya? Así que no necesitamos colocar más ejemplos acá como clasificaciones, porque ustedes son los que van a seleccionar estos personajes por sus características, ¿ya? Los que son más tímidos, también es un estereotipo, los que son más habladores, los que son chamulleros, todo esto lo vamos a clasificar acá. Y ahora, como ya conocemos los personajes tipos y el concepto de estereotipo,
vamos a leer un fragmento, el cual primero vamos a identificar de qué trata, como un pequeño análisis, y luego vamos a reconocer qué personaje tipo está inserto en este fragmento y en el poema, ¿ya? Por lo tanto, hay que leer cuidadosamente, hay que estar atentos, porque como somos poquitos, les voy a preguntar a todos los presentes. Y este fragmento está acá, ¿ya? Se llama Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca. Suizo con áncora, de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero, que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con tu correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj, ¿ya? Por lo tanto es, de acuerdo al título, preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Y tenemos que ver ahora entonces de qué trata este texto, ya con sus palabras, su análisis, y luego lo vamos a ir asociando a estereotipos o a personas que están ligados a lo que es un reloj. Ya, si ya hay para que piensen un segundito. ¿De qué habla entonces este texto? ¿Ya es un texto profundo? ¿No es un texto así al azar? De que el reloj no es un buen regalo. Ya, usted me dice que el reloj no es un buen regalo. ¿Por qué no podría ser un buen regalo? Porque quizás cierta persona que escribió esto, para empezar, creo yo que le da miedo la hora, o que le da miedo el paso del tiempo. Y quizás por eso para él el reloj no es algo bueno, porque le Ya, recuerda que se hace viejo y que se va a morir. ya. Ahí entonces tenemos una reflexión que hizo Cristian que está bastante buena. Los demás que me den su opinión, o sea, para dónde apunta este fragmento. Entonces ahí podemos asociar que los minutos se nos están acabando en nuestra vida. Es muy frágil porque se nos puede caer el reloj y podemos fallecer. O que es Siempre, muy cuidadoso. ya, entonces Le ahí regala, al regalarle el reloj, le regala preocupaciones. ya le regala preocupaciones. Bien, muy bien. ¿Qué más podemos asociar? Uno tiene que estar pendiente del reloj porque se nos puede caer, tiene que estar atado a la muñeca. Siempre Nos hay da a una... entender, nos da a entender que es como un parásito porque no es de nuestro cuerpo y aún así se mantiene como al lado de nosotros, algo como así. Ya, muy bien. No es parte de nuestro cuerpo, así como una mano, un pie, pero sí es fundamental, ya que hay personas que siempre están todo el día viendo qué hora es, y pasan la hora, pasan los minutos, y se vuelven dependientes de lo que es el reloj, ¿ya? U otras simplemente no les interesa, no utilizamos reloj, yo no utilizo, solamente veo por la hora del celular. ¿Qué más podemos decir los demás compañeros? Me habló Benjamín, Cristian. ¿Qué más opinamos? Sebastián. ¿Quién más está presente? Catalina. ¿Qué más opinamos de este texto? Como les dije, un texto profundo, de análisis.
no solamente que nos habla del reloj. O nos quedamos con ese análisis que está bastante bueno. Y ahora entonces lo asociamos a qué personaje tipo o a qué estereotipo lo vamos a asociar este texto. Según ustedes, ¿cuál podría ser? Ahí necesito sus opiniones. El reloj, quizá el villano. Ya, muy bien. El reloj sería el villano para nuestras vidas. Muy bien, Cristian. ¿Quién más me puede dar otro personaje tipo o un estereotipo que ustedes piensan que lo que sería? Los demás parece que no están presentes, están durmiendo, están viendo una serie. Matías, ¿a qué personaje lo asociamos? Ahí me están hablando. No lo saben. Tomás, ¿usted tampoco? ¿A qué personaje asociamos este texto? Yo sé que es complicado, porque no nos está diciendo textual, solamente hay que inferir un poquito, no les puede aparecer todo ahí como copiar y pegar, ¿ya? Profe, Dígame. no sé si existirá un personaje así, pero también como que la persona que le cuenta esto, la que regala el reloj, es como un poco victimaria, como que se hace mucho la víctima con ese tema, no sé, eso encuentro yo. No sé si será un personaje. Ya, por lo tanto sería más como un estereotipo, porque no existe este personaje tipo dentro de las clasificaciones, pero sí lo podemos asociar muy bien. Aquí también me están diciendo, bueno, le están diciendo al grupo, al que le regalan el reloj puede ser avaro, ya que tiene que cuidarlo de modo desmedido. Ya es como una especie de que le duele regalar este reloj, porque quizás la otra persona no va a ser muy preocupada y siempre va a estar presente el signo peso, ¿cierto? Así que ahí también estaría presente este personaje tipo. Muy bien, así uno va sacando entonces eh, conclusiones de qué personaje están insertos en este fragmento. Como les dije, no es llegar y decir, ah, sí, aquí está este personaje, ¿ya? Así que me dijeron que el reloj se asocia al villano. Tenemos entonces el avaro, porque es una persona que regala, pero en realidad está pensando si lo va a ocupar, si cuánto gastó. ¿Quién más me dijo por ahí otro personaje? No me acuerdo. ¿Cuál era el otro personaje que me habían dicho? Ah, el otro era un estereotipo, bien. Y también yo lo puedo asociar, sacando conclusiones y leyendo entre líneas, a un personaje galán, ya que no todos tienen la posibilidad de tener un reloj caro, en este caso es un reloj suizo, que si ustedes investigan cuánto valen, son bastante caros estos relojes. Así que un personaje galán, preocupado de su imagen, sí va a tener estas prendas para poder conquistar también a otra señorita, mostrándole su muñeca y mostrándole su reloj. ¿Ya? Entonces es una conclusión que uno va sacando a partir del texto. ¿Qué más o nos quedamos con solamente esos personajes? Parece que ahí estaríamos bien, ¿ya? Así que muy bien el análisis que han sacado sus compañeros. Ahora entonces, como ya leímos este fragmento, nos vamos a un poema. Quizás este es más fácil de entender. Dice, considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante, diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos. Su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. ¿Ya?
no es tan fácil de llegar y decir, ah, ya, pertenece a este personaje, pero hay que hacer un breve análisis, como lo hicimos anteriormente, y ir rescatando entonces a qué personaje tipo asociamos este poema. Según ustedes, ¿a qué lo asociamos? ¿A quién colocamos aquí? Sebastián, Matías, María Valentina, que están calladitos. Es de acuerdo a su visión, a su análisis. Vamos sacando entonces personajes tipos que están en este poema. ¿Cuál podría ser? Yo diría nuevamente que villano, profesora. Ya. O si no encontramos personajes tipos, estereotipos, ya que ahí serían como más fácil. Por ejemplo, dice que el hombre procede suavemente del trabajo. Podemos decir que es un hombre trabajador, un hombre de familia. ¿Ya? Entonces ahí vamos sacando conclusiones. Que el carpintero suda, mata y luego canta, almuerza y se abotona. Entonces todos los carpinteros al momento de trabajar van a sudar, van a matar por su trabajo, quiere decir que van a hacerlo todo lo imposible, cantan, son súper alegres, almuerzan también y luego se colocan su chaqueta para irse a su casa. ¿Ya? Entonces estos poemas ustedes saben que siempre son subjetivos, son de análisis, o quizá ustedes me pueden decir otra cosa, ¿ya? Así que no es que yo tenga 100% la razón en los poemas. Acá también en las primeras líneas dice, considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado. Conclusiones, o está muy difícil. Que están tan calladitos ahí solamente escuchando. ¿No tenemos conclusiones? ¿Análisis de qué Yo sí habla? tengo uno. Ya, dígame. Por las cosas que yo veo que dice quien escribió el poema, yo más que nada a él lo veo como un villano, porque veo que en muchas partes como que va en contra de lo que la gente piensa, generalmente. Entonces lo veo quizás como una persona despechada, un villano. Entonces usted me dice que puede ser una persona despechada. Ese sería entonces un estereotipo. Ahí tendríamos entonces un análisis. Yo diría que sería como el caballero, pero así, porque te dijo que el caballero buscaba aventuras, Ya, pero, ¿cómo le explico? Pero así como más moderno. Por ejemplo, él, por lo que dice, es lóbrego, mamífero, se peina, estudió para conseguir un trabajo y tenía un jefe. Pero después yo creo que comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, queriendo llorar. A lo mejor el trabajo que tenía no le complacía y volvió a su humilde casa, por decirlo así, y se puso a trabajar como un carpintero. Canta, almuerza y se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, porque, por ejemplo, el jefe era como su dueño, porque él hacía lo que el dueño le... No obstante, al voltear me da su tristeza en la cabeza. A lo mejor se dio cuenta que desperdició años de su vida siendo un animal de un dueño. ¿Me entiendes? ya, bastante bien su análisis y lo está asociando entonces al personaje tipo de el caballero que está en búsqueda de aventuras y aventura no solamente puede ser de amorosa o que lo lleven a otras metas, sino que como usted lo dijo, perdón, él está aburrido quizás de su trabajo porque tiene un jefe, quiere ser independiente y busca nuevas aventuras en el trabajo. Así que ahí bastante bien y le voy a regalar entonces unas decimitas anotadas porque fue un análisis bastante bueno, ¿ya? Entonces el Benjamín lo anoto. Al igual que Cristian, que ha participado bastante bien en la clase y ha hecho su análisis de manera subjetiva, ¿ya? Y los demás, ¿qué pasa? Solamente aquí tenemos que ir sacando análisis, pensar en algunas frases que les llamen la atención y me pueden ir asociando entonces a personajes tipos o estereotipos, ¿ya? Pero parece que el primer párrafo estuvo, que vuelvo aquí, más interesante o más fácil de entender que el poema. Ustedes saben que los poemas siempre son más complicados de entender, ¿ya? Así que ahí para que quede un poco a su conciencia, pensar un poquito más de qué trata,
Y si después vuelven a revisar la clase, la idea es decir, ah, si era esto, ¿por qué no lo dije? ¿Ya? Y la actividad que vamos a hacer ahora entre todos, antes de pasar a la guía para aplicarla mejor, crear un diálogo con dos personajes tipos, que son los que mostramos, donde cada uno exponga dos argumentos para conquistar ya sea al galán o a la dama, ¿ya? Ahí ustedes eligen a quién van a conquistar. Si son varones y quieren elegir al galán, no hay problema, aquí no vamos a opinar nada distinto, solamente quizás puede ser hasta más fácil conquistar o hacer estos argumentos, ¿ya? Así que ustedes van a elegir, ya ahí les voy a dar unas décimas de regalo para los que participan, creando este diálogo, porque no tienen que escribir nada, solamente lo tienen que decir. Que ustedes van a seleccionar, por ejemplo, a la dama, qué personajes tipos van a seleccionar y van a crear este diálogo. Ya ahí sí, se le fue toda su creatividad. No, pero estuvo bastante bien su análisis, así que ahí piensa un poquito. Ahí vamos a dejar unos compañeros en la sala de espera porque son de otros cursos. Ahí sí. Ya. Entonces aquí, como son poquitos, todos les voy a dar la opción de que hablen, sí o sí. Y si no me responden es porque me están haciendo trampa y no están en la clase. ¿Ya? Así que quedan eliminados y ausentes. Ahí están admitiendo los compañeros. Ya, reitero entonces, ustedes van a crear un diálogo o si les es más fácil, por ejemplo, que trabajen en pareja, por ejemplo, Cristian con Benjamín, y ustedes se ponen de acuerdo qué personaje van a hacer y van a exponer sus argumentos para conquistar ya sea al galán o a la dama. Ya, así que ahí les doy unos minutitos. Pueden hablar de manera interna para que se pongan de acuerdo y me exponen después su trabajo. Ya, la idea es que analicen, que piensen. Profe, ¿cómo es la actividad? Que llegué recién. Soy yo, Luquitas. Ya, Luquita, mire, estamos viendo los personajes tipos de la literatura y lo que tienen que hacer es seleccionar dos para exponer argumentos para que puedan conquistar ya sea al galán o a la dama. ¿Ya? Entonces usted tiene que elegir, voy a volver aquí para que dos de estos personajes, ya sea la madrastra, el caballero, la alcahueta, el galán, el libertino. Luego tenemos la dama, la ingenua, el bufón, el héroe, el villano, la bruja y el avaro. Ustedes eligen dos, hacen un diálogo moderno, no de la antigüedad, y exponen sus argumentos que le dirían para conquistar al galán o a la dama. ¿Ya? Entonces son como dos amigos, por ejemplo el bufón y el villano, pero el bufón como todo lo toma a broma, quizás no lo va a creer mucho, y ustedes tienen que exponer sus argumentos. ¿Ya? Entonces tiene que ser algo moderno, chistoso si ustedes quieren. Ya ahí me están hablando entonces, pero faltan diálogos porque no me están dando argumentos, ¿ya? Entonces pónganse en el caso de que ustedes quieran conquistar a esta dama o en el caso de las niñas al galán, ¿ya? Entonces la persona que ya lo tenga listo me dice, se gana sus decimitas extras para la prueba final o guía 2. Todo vale, así que tienen que ir haciendo este ejercicio. Si es simple, solamente son diálogos. ¿Quién me está hablando por ahí? ¿Nadie? Parto entonces preguntando. Profe, sabe que yo no entendí, sabe que no se me ocurre nada tampoco. No se le ocurre. Usted tiene que elegir a dos personajes que hagan un diálogo, que conversen y usted le expone que, por ejemplo, está enamorado de la dama, pero no sabe realmente cómo conquistarla. Entonces el otro personaje le va a decir, tienes que ocupar estos argumentos, invítala, por ejemplo, al cine, cuando se termine la pandemia. Entonces ustedes dan argumentos para que esta dama caiga rendida a sus pies. Ya son diálogos, nada más que eso.
No andan creativos, me ponen por aquí. Chuta, ¿qué vamos a hacer entonces si no andan creativos? Queda pendiente la tarea, parece. ¿O alguien tiene una idea que se gane las décimas? Solo Yo Ya, tengo una profe, yo idea, estoy en eso, yo pero estoy en eso. yo tengo una idea ya, pero nada terminado, profe. Yo ya la tengo, tía. Mire, léala, léala, léala. Ahí. ya, lo escribió por el chat. Ya, ¿qué personaje eligió Tomás? ¿O simplemente va directo hacia la dama exponiéndole todo lo que usted le ofrecería? Parece que sí. Va directo hacia la dama. Ya, bastante directo, como dice ahí el mismo Tomás. Ahí le está ofreciendo entonces rosas y otras cosas que no se pueden nombrar. Ya, por ahí va la idea, así que no está tan perdido. Solamente que faltó un diálogo con otro personaje tipo. Ya, ¿y los demás cómo estamos? ¿O no lo quieren exponer? Profe, yo tengo uno, pero no sé si es que está bien. Ya, pero sí, para eso estamos. Para Se lo decir, mando, se lo mando escrito para que lo lea y después me dice qué tal. ya, bueno. Entonces yo soy la vocera de sus creaciones. ¿Los demás? ¿Nada? Ya, entonces vamos a dejar de proyectar esto y por mientras su compañero me escribe, yo lo leo y les voy a proyectar la actividad que me tienen que entregar el día lunes. Ya, acá estamos. De ahí vamos a retomar la actividad. Ya, no sé si ustedes han ingresado entonces al aula virtual y descargaron la guía, que fue subida el día lunes. Me la tienen que entregar el día lunes 17, por lo tanto ya las dudas me tienen que ser aclaradas ahora ya. ¿Qué es lo que vamos a centrarnos en los personajes tipo, que es lo que estamos viendo hoy día, y en un guión de cortometraje? Por lo tanto, ustedes se van a convertir en guionistas y directores para confeccionar este guión, el cual no va a ser representado, solamente yo lo voy a leer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? En la primera actividad, que vale 20 puntos, confeccionar un guión para un cortometraje, diseñar un guión para ser representado en la pantalla chica, entre paréntesis que no será representado, solo necesitamos tu imaginación y la interpretación con los personajes. Seleccionar a un personaje tipo que te represente, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren ser los galanes, está bien, ustedes van a ser el galán, el caballero, pero siempre y cuando los tienen que representar al 100%, puesto que tú serás el protagonista de esta historia, siendo el personaje tipo que seleccionaste como principal, ¿ya? Entonces ustedes elijan bien qué personaje van a ser. Si pueden elegir una dama, no hay problema. Esta historia debe estar marcada por nuevas culturas, por tal razón en tu guión debe existir distintas personas con diversas razas y culturas. Entonces ustedes van a crear esta historia y pueden involucrar a personas del extranjero, diferentes culturas, razas, chinitos, haitianos, lo que ustedes quieran. No olviden de tener un tema claro, acorde a lo que se vive hoy en día, a la vez incorporar elementos que estén relacionados con la intertextualidad, y en su guión entonces pueden colocar a personajes de cuentos famosos o de la televisión. Es su guión, ¿ya? Por lo tanto, nada va a ser cuestionable. Ustedes son los personajes tipos que seleccionaron y me van a confeccionar entonces esta escritura que se encuentran quizás en una isla paradisíaca. Ustedes son los galanes, andan buscando su dama. Ahí ustedes van creando este guión. Ten en consideración entonces algunos personajes tipo, o si no, esperaban a la clase de hoy día. Ahí solamente les di unos ejemplos, y ejemplos también de libros o películas que ustedes lo pueden ir asociando. Ya, por ejemplo, el villano, ahí teníamos a Claudio de Hamlet, tenemos también el de la Guerra de las Galaxias, la hechicera o la bruja blanca de Narnia, que ahí estaba el nombre, no me acordaba,
El héroe sería Ulises de la Odisea o Harry Potter, y el avaro el Zarpagón del Ávaro o el señor Burns de los Simpsons. ¿Ya? Y yo no me ubico mucho de los Simpsons, pero ahí ustedes si lo ven, lo pueden asociar como el avaro. Ahí entonces ustedes eligen de estos o de los que vimos en clase, ¿ya? Ustedes van a seleccionar el personaje que más los represente para confeccionar este guión. Y la actividad número 2, tenemos distintos monitos de los Simpsons y ustedes van a ir colocando en una flechita o los colocan enumerándolo, 1, 2, 3, 4 y tanto, abajito, su estereotipo. Por ejemplo, Lisa, ¿cómo se caracteriza por ser? Inteligente. Y entonces solamente colocan ahí una característica o cualidad de los personajes. Entonces la 1, colocan 1 y cómo es ella. 2 y cómo es. Solo su estereotipo. Y ahí abajito yo le había puesto qué lo que era este estereotipo, pero lo vimos también en clase. Si quieren agregar otro concepto para distintos personajes, también lo pueden hacer. Ya solamente es para tener su imagen prediseñada de lo que son estos monitos. Si ustedes no ubican, no saben ni nunca han visto esta serie, ahí lo pueden investigar por internet cómo son realmente estos personajes y ahí ustedes también van a crear su imagen mental de cómo son. ¿Ya? Así que vale 16 puntos y solamente una cualidad o característica. Y lo que me interesa más, entonces, su guión, donde ustedes van a ser estos personajes protagonistas, ¿ya? ¿Dudas en base a la guía, la que estamos viendo ahora? ¿Qué tan largo tiene que ser el guión? Da lo mismo, yo nunca le voy a pedir extensión, ya solamente necesito su creatividad, diálogos que existan en un lugar determinado. Ya la guía la subieron ya está en la aula virtual. Sí, son con índices de logro, ya nosotros ya hicimos la guía 1, esta sería la guía 2. Y después nos pasamos a la prueba final y ya terminaríamos. Entonces, la idea de que la mande, porque si no yo le voy a poner un 1 y le va a afectar. ¿No está, me dice, en el sistema? ¿Cómo yo la revisé y si estaba? Si está, yo ya la tengo imprimida ya. Ya ven, si ya la tienen impresa. Ya, entonces, si no están ahí entre compañeros buena onda, se mandan la guía también. Así, no es difícil, es su guión, no importa la extensión, pero que sea entretenida, divertida y que represente a estos personajes que ustedes eligieron. Ya, ninguna duda entonces respecto a la guía, solo espero con ansia entonces su guión. Y con respecto a la otra actividad, ¿alguien tiene el diálogo? ¿O nadie? Aquí parece que me escribieron. ¿Quién me escribió acá? Lucas. ¿La leo o no la leo? Póngale nomás, profe. Ya. Usted eligió entonces al bufón y al ávaro. Oye, Pero con lea el interno para que vea si es que está bien o no, po. ya. Ya, entonces usted lo modernizó. Ya, sí, está bien. Ya, lo vamos entonces a compartir con los compañeros. Como les dije, es un diálogo que esté acorde a los tiempos de hoy en día, que sea sencillo. Y su compañero eligió al bufón y al ávaro. Dice, oye, ¿conoces a esa dama que se llama Julia? Yo creo. Sí, sí la conozco, pero es media cuica. ¿A dónde? Si vive por aquí cerca y no tiene ni uno, al igual que nosotros. Yo tengo plata, pero no pasaré para eso. Eso le dice el avaro. Invítala a un parque. No, porque después se pone a pedir cosas para comer. Él lo dice el avaro. ¿Qué eres tacaño? Ya, entonces me caso contigo. Ya, entonces ahí él está dando algunos argumentos para que pueda conquistar a esta niña, pero la otra persona siempre le dice que no, porque le va a salir caro, no tiene plata para esas cosas, así que ahí sería un diálogo entretenido, chistoso, y eligieron entonces a dos personajes. Y Cristian, usted tiene la idea, pero no sabe cómo redactarlo.
¿Nadie más? Nadie más. Ya, entonces ahí tenemos la creación de su compañero Lucas, que llegó al final y supo hacer esta actividad. Así que ahí está bastante bien. Entonces ahí le están dando felicitaciones, manitos, pulgar para arriba, por su creación, ¿ya? Así que ahí estaríamos entonces. No todos se atrevieron y a Lucas entonces yo le voy a dar unas décimas de regalo por su creatividad, por participar y por hacer este diálogo. Y para ir finalizando la clase, entonces a los presentes les voy a preguntar qué es lo que fue, lo que vimos, que recuerdan, qué personaje tipo les llama la atención o está más considerado dentro de la literatura. María Figueroa, usted me va a hacer un resumen de qué es lo que vimos hoy día. Mati, ¿está por ahí? No está, parece, no me escucha. Ah, ya, me va a escribir. Ya. Benjamín, ¿qué eran los estereotipos? ¿Yo? Ah, puta. Sí. Pero solo he participado toda la clase, no me puedo hacer esto. Pero con sus palabras, ¿qué es lo que eran? ¿Qué es lo que eran los estereotipos? Tomás, usted, que está ahí atento, dispuesto a escribir. ¿Tampoco? Ya. Profe, yo. Ahí me escribieron entonces. Me dice Matías por interno, o a todos, que vimos los tipos de estereotipos, los tipos de personajes, como el bufón, el avaro, y no se acuerda más. Ya vimos como 12 más o menos, pero esos son los que recuerda más. Ahí es honesto en decirme. Ya Tomás, Pregúntale, usted está pregúntale levantando al la Matías mano. lo que es los estereotipos. Pregúntele a él. Pues si le pregunté al Mati. Ya me sigue opinando toda la clase. Ya, dice Tomás, ahí le vamos a creer. ¿Y quién más me puede decir que vimos? Nos centramos solamente en dos cositas, que fueron los personajes tipos que se encuentran en la literatura, los estereotipos, y fuimos analizando un fragmento que lo hicieron bastante bien, los felicito, y después un poema que ahí nos costó un poquito más, pero no por eso lo vamos a dejar que estuvo malo, ya así que ahí solamente era análisis e interpretación para identificar estos personajes, así que están bastante bien y por eso los dejo libres porque ya hemos terminado y participaron los que siempre participan muy bien, ¿ya? Así que gracias por venir a la clase Zoom y nos vemos entonces el próximo jueves.